Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta quinta jornada del 40º Congreso de Ciencias del Mar, el cual está organizado por la Universidad de Magallanes en conjunto con la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar. En el día de hoy, en esta última jornada de congreso, vamos a presentar a un investigador desde España, quien nos va a dar su conferencia, y también nos acompaña en esta conferencia magistral el señor Sergio Carranza. Él es diplomático y consejero cultural de la Embajada de España en Chile, en el Centro Cultural, quienes nos han apoyado constantemente durante la organización de este Congreso de Ciencias del Mar, el cual ha sido realizado también en torno a la conmemoración de los 500 años del Estrecho de Magallanes. Así que, Sergio, te doy la bienvenida. Saludamos también a Javier, a nuestro conferencista, y muchos saludos a las personas que nos están siguiendo ahora por redes sociales y en plataforma del Congreso. Sergio. Muchas gracias, doctora Andrade. Muchas gracias por cederme la palabra y darme la oportunidad de nuevo de participar, siquiera a título introductorio, en esta conferencia. Y bueno, reiterar el agradecimiento y la felicitación a la Universidad de Magallanes y a la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar por el desarrollo exitoso de este congreso en unas circunstancias sin duda nada sencillas, y con el deseo de que la próxima edición podamos reunirnos presencialmente. Pero bueno, me corresponde dar la bienvenida y presentar al ponente, doctor Javier Cristobo, biólogo marino y buceador profesional. El doctor Cristobo es investigador del Instituto Español de Oceanografía, en particular del Centro Oceanográfico de Gijón, y está especializado en ecología bentónica. El doctor Cristobo tiene una amplísima experiencia científica, investigadora, ha publicado más de 110 artículos, diversas monografías, trabajos de investigación, participado en 37 proyectos de investigación financiados, ha sido jefe de misión en múltiples expediciones, en cruceros científicos y, como no, también algunas expediciones en aguas de jurisdicción chilena. Y quiero destacar que ha estado en 8 ocasiones en la Antártida. Esperamos realmente que, bueno, todos los que están aquí conectados disfruten, y seguro que lo harán como yo lo haré, de su presentación. Y sobre todo también esperamos poder darle la bienvenida próximamente en Chile cuando las circunstancias sanitarias lo permitan. Y para terminar, quisiera aprovechar la oportunidad para reiterar nuevamente lo que la doctora Andrade señalaba. Estas conferencias se circunscriben en el contexto de la conmemoración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo y del paso del Estrecho de Magallanes, una conmemoración que se viene celebrando ampliamente en diversos lugares del mundo, y especialmente estamos hablando desde Chile, aquí en Chile, ¿no? Una conmemoración que se extenderá hasta el año que viene, hasta el mes de septiembre, cuando se celebrarán los 500 años de la llegada de la última nave, la nave Victoria, que, comandada por Juan Sebastián Elcano, logró completar esa gesta, la primera vuelta al mundo. Y esta es una conmemoración que hemos venido celebrando, poniendo en valor pues su importancia histórica, pero también su impacto sobre distintas ramas del saber y, como no, de la ciencia. Por consiguiente, bueno, hoy tenemos la oportunidad de contar con el doctor Cristobo. Yo ya no digo nada más, creo que lo más interesante lo dirá él, y renuevo el agradecimiento por parte de la Embajada y del Centro Cultural de España a la Universidad de Magallanes, a la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar y muy especialmente al doctor Cristobo. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio, por esta presentación. Muchísimas gracias, Claudia Andrade, por tus cariñosas palabras. Voy a compartir la pantalla. Y antes de nada, bueno, buenos días a todos y gracias por asistir a esta presentación virtual. A mí me gustaría mucho
estar con todos ustedes de forma presencial en Punta Arenas y volver a Chile para mí sería un inmenso placer. Pero está claro que las circunstancias obligan a seguir adelante de esta manera, que también es buena, pero bueno, habrá momentos de volver. Estoy muy agradecido a los organizadores por pensar en mí y dejarme participar en este fantástico Congreso de Ciencias del Mar, y de verdad que me siento muy, muy honrado. El buceo es una herramienta muy importante para el trabajo de investigación que nos permite acceder a muestras marinas que puedan ser necesarias para la experimentación que se lleve a cabo en cualquier parte del mundo, incluida, por supuesto, la Antártida. El ser humano ha aprendido a meter la cabeza debajo del agua para empezar a conocer todo lo que sucede en la vida marina y en los océanos todos los días, y lo que ha sucedido durante cientos o miles de años de una u otra manera. Me gustaría comenzar mi charla con estas frases del biólogo marino británico Campbell, que indica la importancia del buceo y en particular del buceo científico, ¿no? Diciendo que solo la técnica del buceo nos permite una apreciación equilibrada de los hábitats infralitorales, y si uno no puede bucear, solo tendrá una impresión de segunda mano de lo que puede encontrarse debajo del agua. Desde los tiempos de Cousteau y Gagnan, con la invención de la escafandra autónoma, hasta nuestros días, el ser humano ha perfeccionado esta tecnología y popularizado hasta tal punto que hoy en día prácticamente es impensable prescindir del buceo para la investigación que se desarrolla en aguas poco profundas y hasta profundidades de aproximadamente 50 metros. A partir de aquí, para aguas más profundas, existe hoy en día tecnologías seguras para vehículos no tripulados, que en términos generales llamamos ROVs, vehículo operado a distancia, y que pueden realizar inmersiones largas de más de 24 horas y no tener los problemas que tenemos los humanos de descompresión o de frío. En las zonas polares y especialmente en la Antártida, estas tienen características propias por su frío extremo y condiciones de aislamiento, que nos aconsejan que cualquier actividad que contenga cierto riesgo en su práctica debe ser considerada siguiendo reglas que minimicen la posibilidad de un incidente o de algún accidente. También tenemos que tener en cuenta las dificultades que para la evacuación y el acceso rápido a servicios especializados. Es conveniente contar en cada caso con un protocolo mínimo relacionado con el buceo y desarrollado por el personal científico con unos procedimientos claros. España, por ejemplo, en el año 2006 redactó un protocolo en el que tuve la oportunidad de participar. Hoy vamos a hablar de todo esto y sobre todo equipos, técnicas y dificultades que implica un trabajo de investigación y en particular la experiencia personal que yo he podido ir acumulando y las aplicaciones que el buceo puede tener en la Antártida. Para empezar, quisiera dejaros algunos datos básicos que son importantes. La temperatura corporal es normalmente estable, pero fluctúa entre los 36,5 y 37,5 grados centígrados, considerándose la hipotermia clínica a partir por debajo de los 35 grados centígrados. Cualquier temperatura por debajo de esta temperatura, por debajo de 15 grados, por ejemplo, os decía que la hipotermia son 35 grados centígrados por debajo. Y por debajo de 15 grados centígrados ya podemos estar considerando aguas frías. Lógicamente, la Antártida es un lugar de aguas frías, ya que la temperatura llega a estar a menos 1,8 grados centígrados, que es el punto de congelación del agua en esta zona del planeta. Cuando estamos en contacto con agua tan fría, el shock que esta agua fría produce en los vasos sanguíneos hace que los vasos sanguíneos se cierren, por lo que aumenta la resistencia al flujo sanguíneo y también aumenta la frecuencia cardíaca. Esto hace que el corazón tenga que trabajar más, aumenta la presión arterial y se puede producir un ataque al corazón. Por eso es muy importante el equipamiento que nosotros vamos a usar en la Antártida para no estar en contacto con el agua fría. Todo equipo que usa el buceo en la Antártida es extremadamente importante y tiene que ser revisado cuidadosamente, como vamos a ver,
empezando por el traje seco, ¿no? Siempre debe ser un traje seco. He conocido en la Antártida a buceadores que han intentado bucear con un traje semiseco o un traje húmedo y apenas han durado 5 o 10 minutos debajo del agua. Los componentes de estos equipos incluyen una cubierta que tenga que ser de material impermeable. Si no es impermeable, el agua nos va a entrar de alguna manera, y otra característica que tiene que tener el traje es que sea flexible, que el usuario se pueda mover con cierta comodidad debajo del agua. Este aislamiento puede ser proporcionado, hay un aislamiento del agua, lógicamente por la impermeabilidad del traje, y también hay un aislamiento térmico que lo proporciona la ropa que nos metemos en el interior de ese traje. Como podéis ver, algunos trajes disponen de válvulas, que es lo normal, para meter aire o quitarlo. Eso nos aumenta la flotabilidad adicional, y también nos proporciona una capa de aire más cómodo para poder moverse entre el traje y nuestra piel. Algunos trajes también disponen de una especie de tirantes que son cómodos para que el traje no se caiga y sea mucho más fácil de llevar. Y por debajo de ese traje interior solemos llevar un traje todavía un poquito más fino, de unas prendas más o menos térmicas y que sirven incluso de absorber un poquito el sudor. Clásicamente los trajes que llevamos, los trajes secos, los trajes que son totalmente estancos, como este que tengo yo en esa fotografía, antes eran de neopreno aproximadamente de unos 8 milímetros de espesor, era lo más habitual, y que disponían de una cremallera que bien estaba en la espalda, como la que tenéis aquí, o bien en la parte frontal, o bien rodeando la cabeza, para que sea mucho más fácil acceder y abrirla por parte del buceador. Disponemos también de una capucha. Esa capucha es imprescindible también para que no nos llegue el agua fría a la cabeza y a la cara. Algunos trajes tienen una primera capucha integrada completamente en el traje y luego un segundo manguito en la zona del cuello, que es un segundo punto de impedir que el agua se meta dentro del traje. Y es importante también que las partes que están abiertas, por donde sacamos las manos, sea también un manguito totalmente estanco. En muchos casos es conveniente llevar una segunda capucha, porque el agua en la cabeza nos afecta bastante. Y como os decía, por dentro llevamos un traje interior. Ese traje interior pues, tiene unas características de tejido polar de aproximadamente 450 gramos por metro cuadrado de espesor. Eso nos indica, digamos, el grosor de esa capa. Y además llevamos unos guantes que son también guantes secos y que son importantísimos. Los guantes nos aíslan del frío. Yo suelo llevar 2 capas de guantes, unos guantes más finos de tejido térmico y unos un poquito más gruesos, y luego por encima otros guantes secos que nos aíslan totalmente del agua. Esos guantes azules que tenéis en la fotografía son los que van frisados con los manguitos del traje, y es lo que hace que no le toquemos prácticamente a una sola gota de agua mientras estamos en la inmersión. Por otra parte, y para proteger el traje, solemos llevar unas botas más o menos gruesas. Los trajes más deportivos, por decirlo así, llevan solamente un neopreno, botas de neopreno, pero cuando nos movemos en sitios más complicados es conveniente llevar unas botas más en condiciones. En cuanto a las botellas de buceo, yo recomiendo siempre llevar un monobotella, salvo que hagamos inmersiones mucho más profundas, que a lo mejor es más conveniente llevar un bibotella o incluso un monobotella en vez de ser de 15 litros, como los que tenéis en la fotografía, de 18 litros. Pero eso a veces para inmersiones rutinarias se nos hace muchísimo más pesado. Por otra parte, en España, por ejemplo, y en todas las inmersiones que se hagan relacionadas desde un buque español o desde una base española, las inmersiones están limitadas a 25 metros de profundidad, con lo cual tampoco es muy necesario que llevemos grandes capacidades de botella porque no buceamos a tanto tiempo. Las botellas sí que es importante que tengan doble grifería.
por motivos de seguridad. Algunas botellas de buceo deportivo, los que buceáis sabéis que muchas veces lleváis un solo regulador, una sola cámara de alta, con un octopus, con dos cámaras, dos tubos, uno que se lleva para respirar y otra segunda etapa de la cámara de baja presión por si estropea la primera. Pero sin embargo os traje esta fotografía a propósito en la que se ve que una de las cámaras, la de la izquierda, está congelada. Y está congelada porque estamos sometiendo a los reguladores a un gran trabajo físico, porque estamos buceando en aguas muy frías, estamos pasando aire de las botellas a 200 bares de presión a unos aproximadamente 8 bares, que es lo que consumimos en nuestra segunda etapa, y con lo cual el aire, a pasar de gran presión a menos presión, se enfría. Con lo cual, si además de eso el buceador hace un ejercicio físico importante, estamos demandándole a ese regulador un gran trabajo y un gran enfriamiento aumentado por las frías aguas antárticas. Con lo cual es probable, como ha pasado en esta ocasión que os traje de ejemplo, que alguno de los reguladores se congele. Por eso es muy importante llevar doble grifería y dos reguladores por separado. En cuanto a las máscaras de buceo, pues esto es también para gustos, ¿no? Yo suelo llevar una máscara marca Cressy, la marca es lo de menos, con ojos grandes, y las dos que tenéis a la izquierda, una es de unos compañeros chilenos del Instituto Antártico que llevan ese tipo de máscaras, son máscaras faciales más completas. La segunda, la amarilla, es una máscara AGA, también te cubre completamente toda la cara, pero los que estamos acostumbrados a bucear con máscaras clásicas, normales, gafas de buceo normales, es suficiente y tiene muchas más facilidades. Solamente los labios y la parte cercana de la cara entran en contacto con el agua, pero eso se soporta bastante fácil. En cuanto a las aletas, por último, del equipamiento, yo no diría que tengan que ser unas aletas especiales, son las que llevamos para bucear en cualquier sitio del mundo, y lo único que me gusta, por ejemplo, los que trabajamos más en ventos y estamos cerca del fondo, a lo mejor pasando tiempo cerca del fondo, preferimos unas aletas un poquito más cortas, mientras que la gente que hace transectos y hace largos recorridos prácticamente sin estar en contacto con el fondo y sin pararse, prefieren unas aletas más largas que le proporcionen una mayor, maniobrabilidad y natación debajo del agua. Ahora me gustaría pasar a las dificultades que puede encontrarse uno cuando bucea en la Antártida, y son principalmente debidas al periodo del año en que vamos, invierno-verano, al hielo, al bras, que es el hielo que está en superficie, los icebergs, glaciares, las condiciones climatológicas, las mareas y corrientes y, por supuesto, los animales que nos podemos encontrar. Fijaros que las condiciones invierno-verano son muy cambiantes. Esta es la base chilena O'Higgins, situada en la punta de la península antártica. Aquí vemos al hielo flotando en superficie, pero en invierno la misma base, lo que está en primer término en la parte de abajo de la figura, y la parte superior es el mar. O sea que fijaros, en esas condiciones bucear se hace muchísimo más difícil. Solamente aquellos países como Chile, que tienen bases permanentes y bases de invierno, por decirlo así, bucean en esas condiciones, porque el resto de los países como España, que tienen bases no permanentes y que solamente las utilizamos durante el verano austral, pues ese hielo no nos lo encontramos, ¿no? En esas condiciones hay que abrir un agujero en el hielo y hay que usar una línea de vida siempre, porque es el único lugar por el que podemos volver a la superficie. Y bucear bajo el hielo pues tiene muchísimas ventajas. Aquí veis el buceador, la gran visibilidad que tenemos de ese buceador buceando bajo una capa de hielo, y tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Entre las ventajas es que no necesitas una embarcación, la visibilidad es mucho mayor, sobre todo por dos cuestiones. La visibilidad es grande porque no hay aporte de sedimento de los glaciares que se están deshaciendo y están aportando sedimento que además es muy fino y permanece en la capa de agua durante mucho tiempo sin sedimentar.
y por otra parte, en invierno no hay tantas horas de luz, con lo cual no hay tanto fitoplancton, con lo cual hay muchísima más visibilidad, que a veces puede ser, como veis, superiores a los 40 metros de longitud. Y en contra, pues tiene que son bucear bajo el hielo, abriendo el agujero, son inmersiones más peligrosas, porque en caso de tener cualquier contratiempo hay que salir por el mismo agujero, no puede salir totalmente en vertical. El agua está mucho más fría. Normalmente cuando buceamos en aguas antárticas, por ejemplo, nosotros en la isla Livingstone o en la isla del Rey Jorge o en Decepción, puede estar 0 o menos 0,5. Pero cuando buceas debajo del hielo está casi al punto de congelación y está casi 2 grados por debajo, ¿no? Y también otra dificultad es que bucear en invierno es muy condicionante la temperatura del aire al salir, porque aunque el agua esté a menos 1,8, al salir puede haber menos 20, menos 25 grados y uno tiene que abrigarse para no pasar frío una vez que sale del agua. El buceo en el hielo flotante, lo que se llama el BRAS, no es que sea demasiado peligroso, pero a veces en estas condiciones en las que me veis en esa fotografía, es unas condiciones tranquilas, pero basta que se levante el viento para que el viento te junte en la zona que estás buceando a toda esa capa de hielo flotante y te impida salir y sobre todo impida que las embarcaciones tipo Zodiac, las embarcaciones neumáticas, se acerquen a recogernos después de la inmersión. Y esa es una de las precauciones que tenemos que tener con el BRAS. Como veis en esta fotografía, la boya del buceador que está localizado con la gente que nos está esperando fuera. El buceo alrededor de los icebergs. Los icebergs son zonas de hielo que están flotando y que por lo tanto en algún momento, sobre todo si son icebergs pequeños, se están deshaciendo y pueden descompensarse y pueden dar súbitamente la vuelta, como nos ha pasado en alguna ocasión. Por eso, para la biología bentónica no tiene un interés especial, salvo por la espectacularidad del momento, pero sí que hay que tener precauciones de que el iceberg no se esté moviendo y no se dé la vuelta mientras estamos debajo. Esta fotografía las hicimos delante de la base chilena O'Higgins. Habíamos estado observando un iceberg que estaba encallado, que estaba varado muy cerca y llevaba varios días encajado allí y teníamos prácticamente la seguridad de que no se iba a mover, con lo cual hemos podido bucear en la parte de abajo del iceberg y sobre todo comprobar cómo los icebergs hacen una labor de bulldozer contra el fondo marino y destruyen de una forma, digamos, normal o natural muchas poblaciones que están en los suelos profundos de distintas zonas de la Antártida. Lo que sí tenemos que evitar es bucear en los frentes de los glaciares. El frente del glaciar es una zona caliente de movimiento de hielo porque el glaciar se está deshaciendo y están continuamente cayendo bloques de hielo, con lo cual bucear allí te cae una roca encima y es muy, muy peligroso. Y por otra parte, las dificultades que tiene bucear debajo del glaciar es que el glaciar es agua dulce, esa agua dulce se está mezclando con agua salada y produce un agua tipo lechoso, un agua más bien opaca, que reduce muchísimo la visibilidad, a lo mejor hasta los 10 o 15 primeros metros, con lo cual no es tampoco de interés bucear en el frente de un glaciar y es muy, muy peligroso. Las condiciones climatológicas que nos podemos encontrar pues pueden ser muy cambiantes. Lo normal es tratar de ir a bucear sabiendo que hay unas condiciones adecuadas para el buceo, que las condiciones climáticas son buenas. Hay que conocer los partes meteorológicos porque de repente, en cuestión de media hora, como es el caso de esta fotografía, las condiciones pueden cambiar y lo ideal es que el buceador esté conectado con la superficie a través de una boya, que los de la Zodiac nos puedan localizar, que puedan tirar de ese cabo y puedan avisarnos de cualquier circunstancia adversa que se pueda producir. No solamente las climáticas, sino también, como vamos a ver, la de los animales marinos. Las mareas y corrientes son también circunstancias adversas a tener en cuenta. Se produce particularmente en la isla Decepción, que como sabéis es un volcán que está
abierto, cortado por una de sus lados, que es en los fuelles de Neptuno, y ahí el agua que ha entrado con la marea creciente tarda bastante en salir porque el paso es muy estrecho y al salir esa zona más estrecha hace que la velocidad de salida del agua o de entrada sea mucho más rápida, hasta casi 3 nudos de corriente. Eso ningún buceador puede nadar contra esa corriente y por eso son circunstancias adversas que nos podemos encontrar. Por otra parte, y no menos importante, los animales marinos que nos podemos encontrar allí, por ejemplo, los elefantes, los lobos marinos, las focas cangrejeras o las focas de Weddell, no han tenido en los últimos años una trascendencia importante en cuanto al contacto con buceadores. Tampoco las orcas. Esta foto está sacada al lado de la base chilena O'Higgins, o sea que de vez en cuando se acercaban por allí y nosotros evitábamos entrar en el agua mientras estuvieran las orcas merodeando. Lo que sí es un animal muchísimo más peligroso es la foca leopardo. Es uno de los mayores depredadores antárticos. Es un animal que puede medir más de 4 metros de longitud, un macho adulto. Están cazando continuamente pingüinos y fijaros en la mandíbula, en el cráneo que tengo en mis manos, que la mandíbula es importante y es un animal que nos puede dar un susto. De hecho, hay un antecedente, hay un único caso de muerte por foca leopardo, una buceadora británica que estaba a pulmón, no estaba ni siquiera con botellas recogiendo muestras y fue el primer ser humano que se ha muerto en la Antártida por culpa del ataque de una foca leopardo. Esto fue en el año 2003. Y la segunda muerte que yo conozco, pero por causas que no tienen que ver con los animales marinos, ni se sabe, no ha trascendido tampoco la muerte de Luigi porque ha podido ser, pero ha sido otro de los buceadores que se ha muerto en la Antártida. La verdad es que uno extrema las precauciones cuando va a sitios tan remotos y tan complicados, pero nadie está exento de en cualquier momento tener un accidente. Ahora bien, también me gustaría hablaros y que conozcamos para qué utilizamos el buceo. Perfecto, pues ¿para qué utilizamos el buceo en la Antártica? Os decía que las técnicas de buceo nos permiten acceder a zonas y hábitats concretos y a una mayor selectividad en la recogida de muestras. A través del buceo tenemos información de primera mano, como decía antes con la frase de Campbell, y nos da un mejor conocimiento del funcionamiento de los ecosistemas. Hoy en día es importante conocer, descubrir, pero también es importante muestrear con métodos no destructivos. Y por eso me gustaría presentaros algunos ejemplos interesantes en los que he trabajado en los últimos años en la Antártida. Primero, el estudio de la biodiversidad. La Antártida es todavía un continente por descubrir y muchas de las especies marinas que habitan aún se desconocen. Una de las investigaciones básicas que hacemos es descubrir, describir y publicar las nuevas especies que hemos encontrado. Y para ello el buceo es una herramienta que nos permite acceder de forma selectiva a áreas muy localizadas y completar el estudio de las especies con su ecología, pudiendo medir abundancias, volúmenes, densidades. Nos hemos encontrado, gracias a esta herramienta que es el buceo, de especies de la mayor parte de los grupos de invertebrados marinos, pero principalmente esponjas, equinodermos, peces como el de la fotografía, crustáceos, anémonas, nemertinos, gusanos, moluscos, equinodermos como esta estrella de mar, que es la Odontaster validus, una de las más abundantes del planeta y que aparece mucho en la Antártida, ofiuroideos, nemertinos y, como os decía, también algunos peces. Por lo tanto, el tener la herramienta de buceo nos permite cuantificar, saber lo que está pasando en los ecosistemas, ver abundancias, biomasas, tanto en fondos blandos como también en fondos duros podemos cuantificar todas estas especies. Además, esto nos ha permitido en los últimos años publicar un número de especies nuevas para la ciencia que han aparecido en las distintas zonas de la Antártida y eso es importante porque primero hay que conocer
lo que hay en una zona determinada del planeta, especialmente esta, que está aún por descubrir en muchos aspectos. Y por otra parte, pensemos que muchas de las especies que hay ahí pueden tener una importancia clave ecológica en este planeta, en los ecosistemas, y pueden incluso tener sustancias bioactivas que tengan alguna utilidad para el ser humano en el futuro. Y de esto van algunos de los trabajos en los que hemos investigado. Otro trabajo importante que hemos hecho son experimentos de atracción química, de estudio de colonización de huesos de ballena que se habían muerto, huesos relativamente frescos que todavía tenían grasa y lípidos en su interior, y hemos hecho investigaciones con los huesos, fondeándolos durante un año en aguas antárticas y viendo cómo esos huesos eran colonizados por una especie de gusano comedor de huesos que vive digamos, destruyendo o comiéndose el resto de los lípidos que quedan en los huesos de ballena, y aquí hemos encontrado especies nuevas de gusanos del género Osedax. Estos resultados han sido publicados, por supuesto, con el Museo de Historia Natural de Londres, y otros experimentos que hemos realizado y que con animales vivos, por ejemplo, la estrella de mar que os comentaba antes, la Odontaster validus, es uno de los invertebrados más frecuentes que hay en la Antártida. Cuando aparece, a veces aparecen cientos de miles de individuos en una zona concreta. En estos experimentos los hemos hecho en la base antártica de la isla de Decepción, y usamos esta estrella de mar Odontaster recolectada por los buzos, y en el laboratorio habíamos colocado contenedores con 2,5 litros de agua, donde se colocaba la estrella, que estaba viviendo a su temperatura ambiente normal, y además usábamos cuadraditos, cubos de gambas congeladas, que sabemos que es un alimento que le gusta comer a la estrella de mar. Aparte de eso, habíamos conseguido extractos químicos de invertebrados que habíamos recolectado en expediciones anteriores, y esos extractos los incluíamos dentro de los cubitos de gambas congeladas. Con eso conseguíamos saber si la estrella, si esos extractos eran algún repelente para la estrella de mar, si se lo comía o no. Esas estrellas de mar que veis ahí en grandes cantidades en los tanques, los metíamos en estos recipientes de 2,5 litros de agua cada uno, y en cada contenedor poníamos una estrella y con la gamba y el extracto que se introducía en su boca. Al cabo de 24 horas sabíamos si la estrella había ingerido la gamba o no. Si no se la comía, significaba que la esponja o que el extracto de esa esponja tenía un potente químico poderoso, un producto natural que le servía a la esponja como defensa química contra sus depredadores. Pensar que muchos animales marinos tienen distintas formas de protegerse de sus depredadores. Algunos tienen un caparazón fuerte, como los crustáceos, otros tienen una concha, como los moluscos, que se protegen en su interior, otros escapan, como los peces, pero sin embargo aquellas especies que son sésiles, que viven ancladas al fondo, han desarrollado en el curso de la evolución un sistema de protección química que es la fabricación de un potente tóxico para que sus depredadores no se los coman. Y ese potente tóxico tiene propiedades que pueden ser utilizadas en medicina contra enfermedades como el cáncer, el SIDA o enfermedades fúngicas, etcétera, etcétera. Con lo cual, nosotros con estos experimentos lo que estábamos buscando era qué invertebrados marinos potencialmente podrían tener sustancias bioactivas que en el futuro se pudieran utilizar en la farmacología. Por lo tanto, no estar dando palos de ciego de cogiendo invertebrados de aquí y de allá, sino ya tener unas pistas sobre las que basarse y tener algunas especies objetivo que podían ser en el futuro utilizadas. Y estos experimentos de ecología química in situ nos permitían diferenciar aquellos invertebrados que tenían potentes tóxicos de otros que no los tenían, gracias a la intervención de esta estrella de mar Odontaster validus. Ni que decir tiene que todos los ejemplares de estrella eran recolectados en un área concreta
de la isla de Decepción y que cuando acababan los experimentos cada estrella solamente actuaba, por decirlo así, una vez y eran devueltos al mar en el mismo lugar donde los habíamos recolectado. Aquí tenéis el detalle de los recipientes donde teníamos el trocito de gamba y de la estrella. Y experimentos parecidos se hacían con otro potente depredador, que es un anfípodo, que es el Cheiromegon femoratus, abundantísimo en la Antártida. En 1 metro cuadrado pueden vivir miles de individuos, con lo cual era un animal bastante fácil de conseguir, de mantener en el laboratorio y de ver qué es lo que comían y cuánto comían y qué actividad tenían. En este caso nos era complicado cuantificar cuánto comían, pero a una compañera se le ocurrió hacer estas perlas. Voy a pasar la anterior un momento. Estas perlas que veis en la caja, estas perlas de caviar, las fabricaban con distintas algas recogidas in situ en la Antártida, y mi compañera se le ocurrió llamar directamente a un cocinero conocido en España que se llama Ferran Adrià, un cocinero muy reputado seguramente en todo el mundo, y lo llamó directamente para saber cómo hacía las perlas de caviar que hacía en sus restaurantes para preparar sus delicatessen. El cocinero le contó cómo hacía esas perlas y esa técnica que empleaba el cocinero, mi compañera la usó para... Laura Núñez la usó para hacer estos experimentos en la Antártida. Otra actividad en la que tuve oportunidad de participar utilizando el buceo fue el cartografiado de un fondo de un lago en la isla Livingstone, en el sur de la isla de Livingstone, en la península de Bayers, el lago Limnopolar. La verdad es que he tenido mucha suerte en poder participar en esta expedición, porque si ya bucear en la Antártida es raro, es poco frecuente, bucear en un lago es también muy poco frecuente, y bucear en un lago en la Antártida pues es casi un privilegio, por lo que decía, por lo que a mí me parece, desde luego. Las dificultades que tenía bucear en este lago de montaña es que había que hacer un recorrido montaña arriba, llevar todos los equipos de buceo pues en una caminata de aproximadamente 2 horas, y allí el objetivo era cartografiar los fondos de este lago. Los fondos de este lago están poblados de unos musgos y de unas especies de pequeños copépodos y crustáceos que viven al amparo de esos musgos, y se trataba de saber qué grado de colonización tenía en ese lago. Ese lago tenía una temperatura del agua superior a la de agua del mar, estaba aproximadamente a 4 grados y solamente tenía 5 metros máximo de profundidad, con lo cual las condiciones eran unas condiciones de seguridad prácticamente absolutas, porque no ibas a ir a mucha profundidad, no había el peligro de animales, ni vientos, ni corrientes, ni mareas, como he hablado antes. Por otra parte, hemos trabajado también en la reproducción del erizo de mar antártico, el Sterechinos neumayeri, que en la isla de Decepción, acordaros que Decepción es un volcán, con lo cual toda la caldera de ese volcán está llena de piroclasto, y ese piroclasto es donde vive el erizo. Hemos hecho experimentos de reproducción del erizo. Sabéis que el erizo, aunque no tiene dimorfismo sexual, externamente no se diferencian los machos y las hembras, pero internamente los machos y las hembras tienen gónadas diferentes. Las hembras producen ovocitos de color naranja, que tenéis aquí, y los machos producen espermatozoides, y entonces utilizando una dilución de cloruro potásico conseguíamos tener ovocitos y espermatozoides, los fecundábamos y podíamos tener larvas con las que podíamos desarrollar experimentos. No me gustaría terminar mi exposición sin dar una pincelada de lo bien y de lo bueno que se está haciendo en cuanto a la investigación chilena en la Antártida, y concretamente en lo referente a buceo. Chile tiene la fortuna de tener bases en distintas partes de la Antártida, algunas cercanas a las bases españolas y que conocemos bien, y otras ya metidas en la península antártica, con lo cual las posibilidades de buceo y bucear en sitios fantásticos pues son, y en sitios sobre todo remotos y que todavía no se ha estudiado, son muy grandes, ¿no? Tengo que darle las gracias a mi compañero del Instituto Antártico Chileno, César Cárdenas, experto buceador y gran amigo, que además me ha proporcionado estas fotos. Esta foto que tenéis a la derecha es una Isodictia ventarti,
y es una especie que Pilar Ríos, investigadora del Instituto Español de Oceanografía, y yo hemos tenido la oportunidad de describir por primera vez a la ciencia. Por eso cuando he visto esta foto que tengo a mi amigo César Cárdenas y a una especie que hemos descrito nosotros, creo que era la oportunidad de agradecerle pues todas sus atenciones y todo lo bien que nos han tratado en Chile los compañeros del Instituto Antártico Chileno, ¿no? Estos colegas, aquí tenemos a César Cárdenas, compañero del Instituto Antártico Chileno, y algunas de sus publicaciones que son, digamos, referentes mundiales en cuanto a la biodiversidad que se está descubriendo hoy en día en la Antártida y que César nos ha, digamos, ilustrado con especies nuevas como estas publicaciones que tenemos aquí. Yo os he contado en el tiempo que me han asignado de 45 minutos, creo que estamos prácticamente en el tiempo, con lo cual os he contado mi experiencia de 130 inmersiones en la Antártida, que he tenido la suerte de participar en ellas, y un poco como colofón me gustaría agradecer sobre todo a la gente que nos ha acogido en las bases Escudero en el año 2003 y 10 años más tarde en la base Antártica O'Higgins. Me he permitido traer una de las páginas de mi diario de campaña en la que recordaba la ilusión con la que habíamos llegado a esa base Antártica a O'Higgins para realizar nuestro trabajo, a que incluso hemos pasado un fin de año en esa base chilena, con lo cual los recuerdos y la emoción pues llegan a estos momentos del final de mi charla con el más profundo agradecimiento a los militares de la base chilena O'Higgins y a los científicos de la base Antártica Escudero del INACH, que nos han acogido siempre de una forma como nadie hace en el mundo. Y por eso hasta aquí llega mi intervención, agradeciéndoos, por supuesto, el haberme invitado, a la doctora Claudia Andrade, a Sergio Carranza por su amable y cariñosa presentación del principio, y yo la verdad me siento muy honrado de poder haber participado en el Congreso de Ciencias del Mar de Chile, y estoy abierto a sus preguntas, por lo cual ahora les vamos a dejar con un vídeo que precisamente habíamos hecho para la base antártica chilena O'Higgins y que os van a presentar, os van a proyectar solamente para que tengáis imágenes, digamos, de cómo son los fondos en la Antártida y la visibilidad que teníamos allí. Y mientras tanto, estoy abierto a vuestras preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. La verdad que hemos quedado súper encantados con la presentación que has realizado hoy en día en este Congreso de Ciencias del Mar. Hay bastantes consultas, así que no sé si vamos proyectando el video y yo mientras de fondo voy mencionándote las preguntas. ¿El video lo proyectas tú o lo proyectan? Ah, ok, ya. Ya, mira, hay una consulta de Bárbara Pacheco. Ella pregunta, ¿cómo se debe actuar al momento de encontrarse con individuos como la temible foca leopardo en un buceo? Además de evitar bucear con ellas, claramente. Sí, obvio. Primero, ahí es la clave, vigilar y dar una vuelta con la embarcación a ver si hay focas leopardo en las proximidades. Evitar bucear cerca de pingüineras. Las focas leopardo van a las pingüineras a cazar y allí hay mucha más probabilidad de encontrarse con ellas. Pero si uno se encuentra con una foca leopardo, yo creo que lo más prudente es no perder la calma, quedarse lo más quieto posible en el momento que puedas y que la foca no te ataque, porque no suelen tener una actitud agresiva. Yo me he encontrado 2 o 3 veces con ellas y se te quedan mirando y ven lo que haces, pero no tienen una actitud agresiva de atacarte. Yo creo que hay que conservar la calma. Normalmente ya te están avisando por el cabo que llevamos, por el cabo guía, los de la embarcación ya te están avisando, oye, que aparece una foca leopardo. A veces nos han avisado después de que nosotros la hayamos visto en el fondo, porque ellos no la habían visto previamente. Y lo más importante, ya que estamos en un medio que estamos sometidos a presión, es tener la tranquilidad suficiente para no salir corriendo
para arriba, porque a lo mejor no tenemos un problema con la foca leopardo, con un animal salvaje, pero podemos tener un problema grave de descompresión o de sobreexpansión pulmonar por subir a gran velocidad. Yo creo que ahí hay que mantener la calma, pensar que no nos va a atacar, pensar que no nos va a morder y a hacer nada y salir con toda la tranquilidad del mundo. Pero bueno, la adrenalina en esos momentos puede estar a tope, ¿eh? Gracias, Javier. Bueno, como tú bien nos comentabas en la presentación, fue muy lamentable lo que pasó a la colega Kirsty Brown, que fue muy conocido a nivel internacional el caso que sucedió. Y al respecto te iba a consultar porque ¿cómo ustedes hacen este buceo? O sea, ella, me imagino que tú decías que no había buceado con botella, pero No. ¿Cómo es en esos protocolos que tú nos mencionas que has participado en la elaboración? ¿Tiene que, por ejemplo, una persona puede bucear sola en la Antártica o tiene que estar inmerso, por ejemplo, con un grupo de otros personal de buceo? Sí, buena pregunta. Mira, cada país tiene su protocolo antártico. El de España no tiene muchos años, lo hemos elaborado en el año 2016 a raíz de que cada vez en las inmersiones y en las investigaciones que realizaba España en la Antártida había más actividad de buceo. Entonces, cada país tiene sus protocolos. Por ejemplo, hay algunos países que no permiten bucear en la Antártida si un buceador no tiene un título profesional. Lo que pasa es que en España, afortunadamente, no necesitamos un título profesional, necesitamos un título deportivo, no del más bajo nivel de 2 estrellas, sino que necesitamos al menos 3 estrellas o superior, es decir, buceadores que estén habilitados para bucear a más de 25 metros y por lo tanto tenemos que tener un título deportivo y además estar adscrito a un departamento o una universidad que haga investigación. El Instituto Español de Oceanografía, el CSIC o las universidades. Con un título deportivo y una capacitación científica, somos buceadores científicos. Y para nosotros el buceo no es una profesión. Nosotros somos biólogos, físicos, químicos, esa es nuestra profesión. Y el buceo no es una profesión, es una herramienta de buceo para trasladarnos a un sitio. Es igual que si un botánico va a recoger muestras a un bosque y necesita un carnet de conducir profesional como los taxistas para desplazarse hasta allí. Entonces no necesitamos el título profesional. Eso es lo que actualmente está en la legislación en España. Y uno buceando y teniendo habilidad con el traje seco no tiene ningún problema en bucear en un sitio como la Antártida. Bucear solo, nunca. En ningún país del mundo se permite, creo, bucear solo. Siempre tienes que ir en pareja o en la Antártida. Como extremamos siempre las precauciones, la unidad mínima son 2, pero siempre tratamos de ir 3 buceando debajo del agua porque cualquiera tiene un problema y podemos ayudarse. En el caso de la desgracia de la chica inglesa, ella ni siquiera estaba buceando con botellas, estaba al lado de su base recogiendo algas con un traje seco y recogiendo algas en superficie y la foca apareció, se la llevó. Al parecer ella tenía un profundímetro y al parecer el profundímetro marcaba ya casi 70 metros, o sea que la ahogó, pero ni la comió ni la mordió. Prácticamente se podía decir que estuvo jugando con ella y la llevó a profundidad. Gracias, Javier, por toda la información, también los detalles técnicos que nos has entregado. Yo me imagino que bueno, con toda la experiencia que tú tienes en el buceo, ayer, por ejemplo, se puede igual sumarse a lo que nos mencionaba otro conferencista español que estuvo con nosotros, que es Francis Pérez. Él también nos estuvo ahí hablando sobre el buceo, así que ha sido súper interesante en estas conferencias magistrales, sobre todo de nuestros invitados españoles, cómo utilizan la herramienta de buceo, ya sea para documentar biodiversidad, como bien nos hablaba Francis, y también en el caso tuyo, que es ya de investigación, los experimentos que vienen realizando también con el buceo científico. Te comento que siguen habiendo muchas consultas para ti. Tenemos del colega Eli Polán, que él pregunta, ¿qué permite el reglamento español de buceo antártico en relación con duración de inmersión, profundidad máxima y número de buceo por día? ¿Qué certificación se exige al respecto?
Bien, pues mira, el protocolo del buceo antártico, buceo en aguas polares en España, lo que exige es tener una titulación de 2 estrellas mínimo. Solamente se puede bucear hasta 25 metros de profundidad y durante un periodo máximo de 1 hora. Aparte de eso, no se pueden hacer más de 2 inmersiones en el mismo día. Y siempre acompañado de otra persona. Esto está, si uno teclea en internet, seguramente protocolo de buceo polar España. Yo creo que esa normativa está disponible en la web. Es un documento público que emitió el Comité Polar Español y está, yo creo que a disposición de todo el mundo. Cada país yo creo que tiene el suyo, pero en España, por cuestiones sobre todo de que desde las bases españolas o de los barcos españoles como el Hespérides, que por cierto tiene una cámara de descompresión a bordo, pero no todos los centros de buceo, todos los países tienen una cámara de descompresión a disposición. Entonces, como normalmente vas a la Antártica a bucear y no tienes una cámara de descompresión cerca si hay un accidente, por eso se ha limitado o hemos limitado el tiempo y la profundidad máxima para tratar de no hacer nunca buceo con descompresión. A lo mejor entras en descompresión en un momento, pero que tú no puedes haber planeado la inmersión durante un tiempo largo ni a una profundidad grande que implique descompresión, porque si sales y tienes un accidente no va a haber una cámara cerca, salvo que esté el Hespérides o haya alguna estación, una base antártica que tenga cámara, pero que normalmente está a muchas horas de distancia. Gracias, Javier. Vamos a continuar con la siguiente consulta, que viene también muy vinculada a algo que yo te quería preguntar, que es de Constanza Aguilar. Ella es estudiante de Biología Marina acá en la Universidad de Magallanes y consulta cuáles son los procesos de certificación para obtener el buceo científico. ¿Qué te gustaría decirles y recomiendas para jóvenes que quieren incursionar en esta área? ¿Cuáles serían los desafíos para el futuro? Bueno, para conseguir España, por ejemplo, no tiene una titulación de buceo científico. Un buceador científico es un buceador que está adscrito a un organismo público o privado de investigación. Por tanto, le diría a Constanza que si quiere hacerse buceadora científica, primero tiene que tener una titulación de buceo. Una titulación de buceo normalmente deportiva. Yo soy también buceador profesional. El buceo profesional me ha ayudado sobre todo a la técnica, a la tecnología, a las precauciones que tengo que tener, pero un biólogo marino o un naturalista, una persona que se dedica a la investigación en ciencias del mar en general, no necesita un título profesional, salvo que ese título le proporcione pues, una mayor seguridad. Entonces le aconsejaría que primero hiciera un curso de buceo, que vaya a un centro de buceo homologado y que le dé una titulación que sea internacional, es decir, que tenga un reconocimiento en cualquier país del mundo. Al principio la titulación les estará limitada hasta los 15 metros de profundidad y seguramente la segunda fase es cuando tenga ya experiencia que haga la siguiente titulación, que es el máster Scuba Diver o de 3 estrellas de CEMAS, que ya le permite bucear hasta 25 metros de profundidad. Y en ese momento, si trabaja en un organismo de investigación, como puede ser vuestra Universidad de Magallanes, ella está considerada, por lo menos en España, como buceadora científica. Entonces, está al amparo de la legislación, del buceo recreativo y no necesita una titulación profesional. En Francia funciona más o menos de forma parecida. Se llama de otra forma, pero el buceo científico sí ya tiene una titulación que uno adquiere. Pero en España, por ejemplo, y en muchos países del mundo, un buceador científico es una persona que tiene su titulación de buceo y luego está adscrito a un organismo de investigación. Y las recomendaciones para el futuro es que si ella quiere dedicarse a la biología marina o temas relacionados con el mar, con la investigación marina en las distintas ramas de las ciencias del mar, que se especialice primero en buceo, que consiga algún tipo de beca para hacer sus trabajos de tesis doctoral y que se especialice en un tema determinado. Está claro que el buceo es la herramienta y cada investigador, según los objetivos de que se trate en su investigación,
puede utilizar esa herramienta para llegar al fondo y hacer múltiples experimentos de muchos tipos, tantos como personas hay. O sea, que uno se puede diseñar sus propios experimentos. Yo tengo compañeros que estudian, que han hecho cámaras de incubadoras de respiración que tienen fondeadas en el mar durante meses y estudian, por ejemplo, la respiración de un invertebrado concreto. O sea, que se pueden aplicar tantas técnicas como uno conozca y tantos experimentos como uno sea capaz de diseñar. Y está claro que le va a dar muchísimas satisfacciones en sus investigaciones. Yo creo que ese es el camino. Tener un título de buceo y estar adscrito a un organismo, a un departamento de una universidad o un organismo de investigación. Gracias, Javier. Sí, súper interesante el mensaje que le entregas a nuestros estudiantes acá en la universidad. Yo sé de que ellos se van a motivar para seguir ahí en la línea del buceo, porque como tú bien nos mencionas, esta herramienta se utiliza justamente para poder realizar esta experimentación científica. Aquí en la Universidad de Magallanes incluso tenemos un colega muy cercano que él trabaja, por ejemplo, con arrecifes artificiales, en donde constantemente tiene que recurrir a bucear para ir viendo estos procesos de colonización que hay en el medio ambiente. Así que de todas maneras ahí esperemos que los estudiantes se puedan motivar luego de haberte escuchado con la conferencia. Ojalá. Mira, siguen, tenemos más preguntas para ti. Hay una de también estudiante de la Universidad de Magallanes, de Darin Sepúlveda. Ella pregunta, ¿qué estrategia de reproducción en invertebrados bentónicos cree que sería la más adecuada frente a la presión que ejerce el cambio climático? Y luego consulta cuál es la predicción que tienes tú sobre el potencial efecto sobre el cambio climático, sobre la biodiversidad de los organismos antárticos. Bueno, tremendas dos preguntas. Está claro que las estrategias de la reproducción de los invertebrados marinos cambian tanto por el tipo de filo zoológico del que se trate. Por ejemplo, si te hablo de las esponjas tienen una estrategia de reproducción, tienen un ciclo muy corto de su larva. Las larvas de las esponjas, por ejemplo, que se llaman larvas lecitotróficas, quiere decir que desde que sale la larva hasta que se fija el sustrato para producir la metamorfosis y producir un nuevo individuo, pasan menos de 24 horas, con lo cual su estrategia de dispersión en el caso de las esponjas es muy limitada y por lo cual una especie normalmente no ocupa toda la superficie del planeta y en las esponjas no hay especies casi cosmopolitas. Otros invertebrados como los crustáceos, que tienen una estrategia de reproducción de sus larvas mucho más complicados, incluso con varias fases larvarias y con varias metamorfosis a lo largo de su vida bastante grande, pues pueden desarrollar su vida planctónica durante mucho más tiempo, con lo cual el grado de dispersión y la estrategia de reproducción que tienen las especies es muchísimo mayor, con lo cual al cambio climático hay unas especies que se van a ver. Creo que la conexión de Javier se ha vuelto a... ¿O no? Sí, Sergio, tú estás, ¿cierto? No soy yo. No, yo estoy aquí. Okay. La conexión Punta Arenas, Santiago sigue activada. Estamos estables todavía acá en Chile. La verdad es que, menuda una exposición, interesantísima, ¿no? Y yo cuando lo escucho a veces pienso que me he equivocado de oficio, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que suele pasar cuando uno tiene un conferencista que tiene mucha experiencia y motivación, igual como nos transmite él su mensaje. Yo, la verdad, quisiera preguntarle cuándo él comenzó con el buceo, porque de partida uno tiene que gustarle mucho el mar. Hola, Javier, estás de vuelta acá. Nosotros estamos hablando con Sergio. Sí, le estaba comentando la pregunta de Darín, no sé en qué momento me perdí, pero al ver que estabais congelados dije yo que se perdió la conexión. Le estaba contestando a Darín
que las consecuencias del cambio climático en los invertebrados marinos sobre todo van a ser de dos tipos. El aumento de la temperatura del agua de los océanos en general y en particular en la Antártida puede provocar que especies que estaban viviendo en la Antártida durante cientos o miles de años a una temperatura constante toda su vida, al elevar ligeramente la temperatura puede haber que especies desaparezcan de una zona determinada. Que la desaparición de las especies es una de las consecuencias inminentes del cambio climático. ¿Por qué? Porque aunque los humanos seamos capaces de vivir en temperaturas desde -10 hasta 40 grados de temperatura fácilmente, en los invertebrados marinos especialmente no funciona así. Las especies están viviendo entre unos rangos bastante limitados de temperatura, salinidad, presión, etcétera, etcétera, y cuando le variamos algunas de esas constantes, las especies pueden desaparecer de esa zona. Y la segunda consecuencia del cambio climático es que algunas especies que no vivían en la Antártida pueden colonizar, pueden ser especies alóctonas, especies invasoras, que pueden llegar a colonizar lugares, hábitats, ecosistemas que antes no había. O sea que, por una parte, las consecuencias en términos generales, las consecuencias de cambio climático, la pregunta de Darín es que especies alóctonas pueden colonizar e incluso desplazar a las especies autóctonas, y por otra parte que puede haber especies que pueden llegar a desaparecer porque las condiciones de vida han cambiado con respecto a la que mantenían durante cientos o miles de años. Gracias, Javier. Sí, bueno, justamente esos son algunos ya hechos que hemos estado, que algunos colegas y científicos acá en Magallanes han estado registrando con especies, por ejemplo, que han podido desde la Antártica ya llegar acá. Así que ahí hay un potencial de investigación al respecto. ¿Sí, Javier? Sí, por eso es muy importante la investigación que se está haciendo día a día, por ejemplo, en las bases de cualquier país. En este caso me refiero a las de Chile porque las conozco un poco más. Es súper importante. No hay investigación aplicada si previamente no se ha hecho una investigación básica. Y la investigación que están haciendo, por ejemplo, en las bases o Higgins, son tan importantes porque si queremos saber o predecir en el futuro qué es lo que está pasando en la Antártida, qué especies han desaparecido y qué es lo que está cambiando ahora mismo en la Antártida, si no tenemos los datos previos que están consiguiendo los colegas del Instituto Antártico Chileno, por ejemplo, que están haciendo un trabajo fantástico, o la Universidad de Magallanes, si no tenemos esos datos previos, luego no podemos saber qué es lo que ha cambiado. Esa especie existía ya, no existía, ha desaparecido, etcétera, etcétera. Entonces, esa investigación básica que estáis haciendo vuestros investigadores en Chile es fundamental para luego predecir en el futuro y poder adaptarse o aminorar los efectos del cambio climático en una zona determinada. Así es, Javier. Bueno, nosotros esperamos que todas estas investigaciones que están haciendo nuestros colegas, también hay muchos estudiantes, ya sea de posgrado, que están involucrados ahí con los proyectos de investigación que hacen y han tenido publicaciones muy interesantes. Así que los motivamos para que sigan trabajando y vinculándose también con la colaboración internacional, que es muy importante también, sobre todo aquí en Chile, con los investigadores antárticos que finalmente muchos se terminan conociendo. Esta semana hemos también tenido investigadores antárticos de Nueva Zelanda, de Inglaterra también. Hemos estado ahí viendo cómo finalmente en este círculo uno se termina conociendo ya prácticamente. Así que nosotros estamos aquí, sobre todo en la Universidad de Magallanes, súper contentos y contentas de que tenemos esta colaboración internacional y esperamos que se siga potenciando en los próximos años. Mira, te comento que hay una consulta de Patricia Pablaza. Ella dice, quisiera preguntar si has participado en algún estudio de biodiversidad bacteriana. No directamente. He participado en experimentos de ecología química, pero con bacterias prácticamente no. Hubo algún experimento de bacterias que hicieron
Jennifer Vázquez de la Universidad de Barcelona y Laura Núñez Pons, que también hizo algunos experimentos, pero no es mi especialidad. Yo soy biólogo marino, especialista en invertebrados y la microbiología. He participado en la recolección de muestras, pero no directamente en el estudio. Javier, mira, te cuento de que hay una consulta acá que es de Ignacio. Él es de la Universidad Austral de Chile. Él te felicita, dice, interesante presentación, tienes muchas felicitaciones al respecto. Dice, ¿cuánto tiempo tiene el programa de buceo científico español? ¿Y qué posibilidades de colaboración existen? Además, dice, a través del INAT, lleva él varios años monitoreando la biodiversidad submarina en Bahía Fildes y en Bahía Sur en Yelcho. Así que ahí yo creo que está ahí. Sería bueno que se conozcan. Bueno, está claro que seguramente tiene tanta experiencia como yo, porque además en Yelcho es un sitio fantástico para bucear, precisamente por el aislamiento y por las aguas mucho más claras que podamos tener en Fildes yo buceé en Fildes también porque estuve un mes en la base Escudero. El programa de buceo antártico español no tiene tantos años. Yo creo que la primera vez que se buceó un científico español desde el Hespérides fue en el año 94 y después hubo un vacío muy grande desde el 94-95 hasta el 2003 y luego, que es la primera vez que yo fui a la Antártica, en 2003, y a partir de ahí ya se empezó a bucear un poco más de forma regular. Al haber un protocolo, al haber unas bases más, digamos, estables y un barco científico como el Hespérides, se empezó a pensar de hacer el buceo de una forma más regular, pero realmente el buceo español en la Antártida no tiene tanto recorrido, tanto desarrollo, y quizás los grupos en los que he participado del Instituto Español de Oceanografía y de la Universidad de Barcelona son los que más experiencia hemos acumulado seguramente en los últimos 10 o 15 años, pero claro que me gustaría conocer a Ignacio. ¿Te figura el apellido de Ignacio? Porque tienes el micrófono cerrado. Disculpa, Ignacio Garrido, yo a él lo conozco, él está haciendo su doctorado, es chileno, así que ahí a todo esto nos están preguntando por tus datos para contactarte, así que sería muy bueno, Javier, nos está preguntando José y Ruslan sobre la disposición de tu contacto para hacerte más consultas. Por supuesto, por supuesto. Mira, estos congresos que ahora se hacen no presenciales por las circunstancias, yo soy partidario de que se hagan. Está claro que lo virtual ha llegado para quedarse seguramente, pero soy partidario que en el futuro los congresos no sean virtuales, que volvamos a los congresos presenciales, porque eso nos da la posibilidad de conocer a personas y de discutir proyectos y de sentarse alrededor de una mesa tomando un café o una cerveza y discutir proyectos donde salen grandes ideas y grandes proyectos de investigación más que de lo virtual. O sea que volviendo a aquello, hay que volver a contactarse. Por supuesto que mi contacto lo tenéis, ya os lo voy a dar en directo. Es javier.cristobo@ieo.es. Javier. Todo con minúsculas, javier.cristobo@IEO de Instituto Español Oceanografía.es, y estaré encantado de saludar a quien me quiera contactar, porque de las mejores experiencias que uno puede tener como científico es el contacto con las personas, es el intercambiar información, y lo que tú comentabas antes, Claudia, me parece fundamental. En la Antártida hay una solidaridad y hay una colaboración y hay una camaradería que no existe en ningún otro sitio del planeta. Un país, China, puede estar cabreado con España, pero resulta que los científicos chinos y españoles y chilenos que se encuentran en la Antártida colaboran, se echan una mano, descargan cajas, se ayudan en todo lo que pueden, porque allí los recursos son muy limitados. Y creo que la Antártida es un continente de cordialidad, donde todos los países que están allí pueden compartir y colaborar. Los que tenéis más bases científicas y las tenéis mucho más cerca, los chilenos, yo creo que precisamente esa agilidad en la colaboración y ese cariño que le dais a los que venimos de fuera
de muy lejos, pues es realmente especial, sois elegantes en el trato y la verdad que yo algún día me gustaría tener la oportunidad de devolver todo lo que he recibido cuando estuve en las bases chilenas. Qué bueno, Javier, que hayas tenido una buena experiencia trabajando con colegas chilenos. Eso es un muy buen mensaje y habla muy bien también de nosotros. Yo afortunadamente también he tenido la experiencia de estar en la Antártica y realmente, como tú dices, ahí casi no existen nacionalidades y bueno, hay trabajo en equipo y recuerdos muy bonitos, lógicamente, cuando uno tiene la oportunidad de ir. Así que no, súper orgulloso también de todo lo que nos has mencionado hoy en día en tu conferencia magistral. Mira, nos va quedando una pregunta por parte de la audiencia, después le voy a dar la palabra a Sergio para ir ya cerrando la transmisión. Queda una consulta de Alexander Galán. Él te consulta si has tenido la oportunidad de bucear en un ecosistema de arrecife de coral del trópico y si crees, o a lo mejor si tienes datos duros, que las diversidades son comparables con las de la Antártica. Sí, he tenido la oportunidad precisamente en un congreso mundial de esponjas que se celebró en Perth, en el oeste de Australia, la ciudad de Perth. Uno de mis sueños siempre como buceador era bucear en la Gran Barrera de Coral. Entonces, aprovechando ese viaje, bueno, relativamente cerca estaba a la Gran Barrera de Coral, solamente 4 horas y media de lado a lado del país, me desplacé a la ciudad de Cairns y tuve la oportunidad de viajar, alquilar un crucero de buceadores que estuve haciendo por la Gran Barrera de Coral durante 4 días y 11 inmersiones buceando en los arrecifes de coral, donde hice cientos de fotos y es un lugar, un ecosistema fantástico. La biodiversidad que atesora la barrera de coral es increíble, pero no olvidemos que la Antártida también tiene unas biodiversidades altísimas, en muchos casos comparadas con la gran barrera de coral de Australia, sobre todo en aquellos ecosistemas que se mantienen pristinos, como decimos los biólogos, estables a una cierta profundidad, a más de 400 metros de profundidad. Hay organismos que hacen estructuras tridimensionales, como son las esponjas, y que esos ecosistemas forman unas altísimas densidades de individuos casi comparables a las que se pueden encontrar en la Gran Barrera de Coral. Por lo tanto, la Antártida, no en todo el continente, porque aquellos fondos que son más sedimentarios no atesoran esa biodiversidad y no tienen un sustrato al que las larvas se pueden agarrar, pero sí que son a veces comparables. No hay tantos corales como no hay corales de aguas frías como hay en otras latitudes del planeta, no hay aguas cálidas como hay en Australia, pero sí que la biodiversidad y la biomasa que se pueden encontrar en algunos ecosistemas de la Antártida pueden ser comparables a aquellos que yo he tenido la suerte de ver en la Gran Barrera de Coral. La pregunta muy buena también. Gracias, Javier. Bueno, te comento que igual tras bambalinas tenemos a Leonor, que ella es del Centro Cultural de España también, que nos está mandando igual tus felicitaciones. La verdad que estamos súper contentos de haber contado con tu ponencia magistral. Y yo tengo una consulta antes de darle la palabra a Sergio, que es, ¿cuál ha sido tu lugar favorito de buceo en Antártica? Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que las inversiones de las que guardo un mayor recuerdo, sobre todo por lo que me impresionaron en aquella ocasión, son las que realicé en la base chilena O'Higgins. En concreto hay un islote cerca de O'Higgins que se llama la Isla del Sapo, porque tiene forma de un sapo, de una rana, y me impresionó precisamente porque yo venía de bucear, de hacer muchísimas inmersiones en la Isla de Decepción, donde las visibilidades son reducidas, porque la isla de Decepción es una isla que todavía tiene actividad volcánica, tiene un cierto, digamos, una temperatura más alta de lo normal, con lo cual el hielo se deshace y provoca que muchos torrentes lleven mucho sedimento al mar, con lo cual estás buceando en una zona donde la visibilidad es muy reducida y no son buceos espectaculares, pero cuando buceé por primera vez en O'Higgins me quedé maravillado de hacer inmersiones de casi 30 metros
sobre todo con unos bosques de algas de más de 5 metros de longitud, cada ejemplar de las algas enormes, y esas visibilidades de 30 metros me impactaron, porque esos bosques atesoran una biodiversidad de especies debajo, lo que vive debajo de invertebrados, de esponjas, de nidarios, de estrellas que viven ahí es impresionante. Y yo pasé de un sitio que era bucear en la Antártica, wow, pero no es tan así, porque cuando buceas son aguas turbias y no es tan fantástico como uno puede imaginar, pero la primera vez que llegué a O'Higgins y vi esas visibilidades me quedé maravillado, y yo creo que bueno, luego buceé en otros sitios como Bahía Paraíso, donde también hay bases chilenas, y me quedé impactado. Sin embargo, la primera vez que buceé en O'Higgins, que ya es propio continente, porque recordemos que de excepción son las islas Shetland del Sur, cuando ya buceé en el continente y ya hay muchísimo más hielo, pues la impresión fue otra. Quizá me quedaría con alguna de las inmersiones de la base O'Higgins. Gracias, Javier. Yo pensé que ibas a decir en Isla Decepción, pero mira, está interesante ahí que nos digas a ver si en algún... No, el motivo fue la visibilidad. En Decepción, al final hemos descubierto sitios enclaves que son fantásticos para bucear, porque la caldera tiene mucho piroclasto, entonces en el piroclasto, que son fondos móviles, no se fijan tantos invertebrados, y sobre todo porque los icebergs que hay en invierno que se están moviendo hacen una labor de destrucción natural del fondo, y muchos invertebrados no se asientan en las zonas planas donde el iceberg está impactando continuamente, está moviéndose. Pero cuando encuentras una pared vertical o ligeramente inclinada, el iceberg no toca ahí, y entonces en esas zonas que nunca llega a tocar el iceberg, esas zonas están recubiertas de una vida que al final en Decepción también las hemos encontrado, ¿eh? Gracias, Javier. Bueno, ya no quedan más preguntas de la audiencia, así que le voy a dar la palabra a Sergio, que Sergio quiere ahí hacerte unas consultas. Sí, no, yo sin ánimo de abusar de vuestra confianza, pero bueno, primero darle la enhorabuena a Javier y, como no, al Congreso por esta conferencia de gran calidad, como todas las que le han precedido. Y un comentario y dos preguntas. Vamos, comentario, mencionabas la cooperación que existe en la Antártida, ¿no? Es algo que es uno de los grandes valores añadidos del estatuto que rige en la Antártida, ¿no? Y en ese sentido quiero mencionar que este año se va a celebrar el 30º aniversario de la firma en Madrid de un protocolo muy importante de protección del medio ambiente en la Antártida, el Protocolo de Madrid, ¿no? Y eso es una cita importante, creo que hay que ponerla en valor. Y bueno, pues se está trabajando para conmemorarlo como corresponde, tanto en España como nosotros también aquí en Chile, desde la Embajada y desde el Centro Cultural, pues estamos reflexionando acerca de algún evento que sirva para conmemorar esa importante cita, obviamente en estrecha colaboración con las autoridades chilenas. Y dos comentarios, dos preguntas, ¿no? Dos preguntas ya quizá a título, vamos, como aficionado, ¿no? al buceo. ¿El buceo en esas condiciones es posible? ¿Se utiliza aire normal? ¿Se utilizan mezclas tipo nitrox? Eso es lo primero. Segunda pregunta, ¿las paradas de seguridad deben ser superiores debido a las condiciones de salinidad, frío o presión? Y luego, en tercer lugar, ¿se realizan experimentos científicos bajo el agua en esas condiciones tan extremas? Casi sí a las tres preguntas. Primero, nosotros no utilizamos nitrox, aunque el protocolo antártico permitiría utilizarlo. El nitrox tiene la ventaja de que las paradas de descompresión y el tiempo de descompresión se reduce muchísimo y no tienes que pasar tanto tiempo debajo del agua descomprimiendo. No es práctico, porque como hemos limitado en el protocolo de buceo en aguas polares la profundidad a 25 metros, realmente no es práctico bucear con nitros, porque tú ya no planeas, no está permitido, no se deben hacer paradas en las que planees hacer una descompresión, con lo cual el nitros no tiene demasiado sentido. Y por otra parte, es más práctico llevar compresores de aire porque son más sencillos, y si tienen algún problema son más fáciles de
de reparar, o nosotros solemos llevar 2 compresores en cada experiencia antártica, porque allí no tienes, en cada expedición, porque allí no tienes posibilidad de repuestos, lógicamente, ¿no? Las paradas de compresión por precaución sí se deben hacer, aunque no te limite tu computador, no te limite y no te obligue y no te diga que tengas que hacer una parada. Por precaución solemos subir muy lentamente y hacer paradas a 3 metros, a 4 metros. ¿Y tu tercera pregunta? Sí, sobre los experimentos que puedan realizar. Sí. Lógicamente también se pueden, como decía en mi ponencia, el buceo es una herramienta que te permite hacer todo aquello que se te ocurra diseñar. Y hoy en día, pues yo creo que los estudiantes de las universidades, Claudia, imaginan o inventan cosas que a lo mejor a nosotros no se nos ha ocurrido. Entonces, todo lo que se pueda hacer en un laboratorio, todo experimento que se pueda medir, cuantificar y instalar ese experimento debajo del agua, es posible y es factible hacerlo. Lo único que tenemos en la limitación es para colocar el experimento y que funcione y que empiece a producir resultados es de 1 hora o de volver al día siguiente. Y como comentaba, nosotros hemos hecho experimentos debajo del agua que consistían en fondear huesos de ballena para ver cómo se colonizaban. Una ballena, cuando se va al fondo, primero hay unos depredadores, peces, tiburones, que comen la carne más grande, pero cuando quedan los huesos hay otros microdepredadores como anfípodos o como los gusanos comedores de huesos, y nuestra experiencia era depositar allí huesos para saber cómo se iban colonizando con esas nuevas especies que hemos descubierto. Por lo tanto, puede haber tantos experimentos debajo del agua como investigadores decidan hacer una experiencia, limitado a las condicionantes y a la tecnología que tengamos en cada momento. No sé, Sergio, si tienes alguna otra consulta o a Javier. Agradecido, por mi parte agradecido en nombre de la Embajada de España y del Centro Cultural por su participación, agradecimiento que hago extensivo, como no, a la Universidad de Magallanes y al Instituto Chileno de Ciencias del Mar, y en particular a ti, Claudia, porque eres el motor de todo esto. Con lo cual, enhorabuena a los dos y vamos, yo me quedo con las ganas de, Javier, cuando estés aquí, casi me gustaría acompañarte en una inversión, con toda la prudencia. Yo creo que todos queremos aprovechar ahí la instancia para Javier, si llega a estar acá en Punta Arenas. Así que sin duda nosotros vamos a seguir en contacto. Hemos estado muy encantados y encantadas acá de tenerte como conferencista magistral. Nos gusta mucho lo que realizas. Así que esperemos ahí que los estudiantes que nos han estado escuchando, colegas que también les interese el buceo, se animen y que nos podamos contactar, porque saber sobre los protocolos, todo lo que nos has estado presentando hoy, la aplicación que tiene esta herramienta del buceo, sin duda es interesante. También puede dar un poco incluso de miedo a alguien que quiere iniciarse en el buceo, pero nos ha mostrado de que siguiendo los protocolos, las condiciones de seguridad, teniendo los equipos, por ejemplo, en mantención, los trajes secos, por ejemplo, entonces toda la seguridad que tiene que tener esta actividad asociada a la investigación, sin duda es algo muy interesante, así que muchas gracias, Javier, nuevamente. Bueno, pues gracias a vosotros. Yo solamente quería concluir que primero, en las universidades chilenas, en los centros de investigación, en el INAS, tenéis excelentes profesionales que yo he conocido y algunos que me van a escribir que conoceré. Agradeceré pues las cartas que me hagan e intentaré contestar a todo lo que me pida. Me siento muy honrado por haber sido invitado a una conferencia magistral a vuestro Congreso de Ciencias del Mar, que ha sido todo un éxito. Sergio, me siento muy honrado de que hayas decidido intervenir en esta y presentarme de esta manera y te agradezco muy sinceramente. Para mí es un honor tenerte también en esta presentación y nada más, que estoy a vuestra disposición en lo que pueda ayudar y si he conseguido
a alguien apasionarle un poquito por la investigación, por el medio marino y por el cuidado que tenemos que tener del medio ambiente antártico y el medio ambiente marino en general, pues para mí ya misión cumplida. Ha sido un privilegio estar con vosotros y algún día será de forma presencial. Sergio, de verdad, muchas gracias. Gracias, Nos Claudia. anotamos entonces para una inmersión, ojalá acá en Magallanes. Así que muchas gracias, Javier, por tenerte aquí. También agradecemos a Sergio y al Centro Cultural España acá, que nos ha estado apoyando e incluso motivándonos para que todas las actividades estén funcionando de la mejor manera en la semana del Congreso. Aprovecho a dejar aquí en la transmisión a las personas que están conectadas, que en breve, en una hora más, vamos a seguir con las transmisiones en vivo para invitarlos a un simposio que es organizado por el Instituto Milenio en Socioecología Costera, que es el Instituto SECOS, quienes van a hacer el simposio El arte de la socioecología costera, experiencias de co-creación e interdisciplina. ¿Ya? Así que síganos y nos conectamos en breve con este Congreso de Ciencias del Mar que finaliza hoy. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Venga, gracias, Sergio. Gracias, Claudia. Un abrazo muy grande. Chao, chao. Venga, chao.